Aquí está un grupo de intermediarios listo a oírlo y aquí estamos listos a aprender de su conocimiento y de lo que usted hoy nos va a regalar sobre el AFT. Adelante, por favor. Apago Listo, mi Carlos. cámara y apago mi micrófono, como espero que lo hagan todos. Y les repito, vamos solo por el chat de ahora en adelante. Bueno, buenos días. Me voy con las palabras, creo que más usadas en la pandemia, si están viendo la presentación y si me están escuchando en este momento. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, de entrada se los digo, yo soy el esposo de Margarita María Restrepo. Margarita es la gerente de MR Integral Seguros aquí en la ciudad de Medellín. Conformamos un hogar con Susana y Laura, que son nuestras hijas. Susana tiene 18 años, cumple 19 ahora en octubre, está estudiando ya en la universidad de su ingeniería industrial, y Laura está cursando 10º grado en el Colegio Alemán también aquí en Medellín. El colegio queda en la ciudad de Itagüí. Como lo decía Caro al principio, quiero hacer como unas declaraciones iniciales. Yo soy empleado público en condición de trabajador oficial de Empresas Públicas de Medellín. Trabajo en la organización hace 28 años. Soy un convencido de estos temas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Nosotros no estamos, como lo he dicho en las charlas cuando lo ofrezco, en un curso de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque yo no vengo aquí a explicarles o a tratarles de transmitir un conocimiento de cómo lavar o cómo financiar, sino cómo prevenirlo. El tema es bien complejo. La crisis institucional que nosotros hemos estado pasando en estos días, yo creo que en los últimos 28 años, las dos grandes crisis de nuestra organización han sido la contingencia de Hidroituango y la contingencia actual que estamos viviendo, la situación actual, por unas ampliamente difundidas a nivel de prensa y medios reputacionales, que normalmente creemos que lo que sale en todos los medios es lo que está sucediendo, cuando hay unas autoridades y estaremos a la espera de toda esa información y de todos los juicios que puedan hacer las autoridades competentes. Vamos a hablar de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Yo no estoy viendo el chat, estoy viendo nada más la presentación, entonces por eso me excuso si alguno hace alguna pregunta. Vamos organizándola. Si en algún momento dado Claudia o la persona que está a cargo de la parte logística me dice: César, hay una pregunta en relación con el tema, y trataremos de atenderla. Hablemos de un poquito del grupo EPM, pues porque es la organización a la que le debo la formación y toda la estructuración profesional. Sí. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Estamos listos? Sí. Entonces, Sí, vamos listo, para perfecto. adelante. Perfecto. Entonces, el grupo EPM, les digo, EPM es una EPM como EPM, la empresa que tenemos aquí en Medellín, una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal, 100% pública. Y EPM ha sido un caso de estudio a nivel mundial por esa condición pública, las características de grupo empresarial sin perder toda su responsabilidad social empresarial y el desarrollo de los territorios donde estamos. Estamos conformados en este momento por 11 empresas a nivel nacional. Aquí adiciona una empresa, tenemos presencia en 10 departamentos, pero posiblemente, digo posiblemente porque estamos en todo ese proceso, incursionaremos en Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar en lo que se ha llamado la adjudicación de Caribe Mar, o sea, la zona sur de la costa que hasta la fecha está operando Electricaribe, y en la cual EPM tiene adelantado una gestión bien importante con el gobierno nacional para hacernos a la operación de estos 4 departamentos. Eso implicará que posiblemente a partir del 1 de octubre, si todo se da, si no hay unas condiciones particulares que retrasaran el ingreso, entraremos a operar Electricaribe, Caribe Mar, lo que hemos llamado esta zona. O sea que configuraremos como esta V estratégica geográfica en la geografía colombiana de operación, alcanzando un nivel de comercialización y distribución de energía de más del 30% del país. A nivel internacional, nosotros tenemos presencia en México, tenemos presencia en Guatemala, tenemos presencia en El Salvador, tenemos presencia en Panamá y en Chile. En México tenemos presencia con 2 empresas, EPM México y TICSA, que son empresas encargadas. Este es un vehículo de inversión y TICSA es una empresa encargada del tratamiento o la gestión de aguas residuales. TICSA lo que hace es que trabaja unas plantas de tratamiento de aguas residuales, recupera esas aguas y suministra aguas para tratamientos industriales. Estamos en Del Sur, en Guatemala, en El Salvador. Es una empresa de transmisión, distribución y comercialización de energía.
EXA es la empresa de Guatemala. En Guatemala tenemos servicios de energía. ENSA es una empresa de distribución y comercialización en Panamá. La hidroeléctrica El Teribe es una central hidroeléctrica que construimos y estamos operando en Panamá. Estamos con Aguas de Antofagasta también en Chile. Aguas de Antofagasta es una empresa de provisión de aguas. Nosotros en Chile, Aguas de Antofagasta toma agua del mar, la desaliniza y la entrega a procesos industriales a las minas de cobre, y también la desaliniza o toma agua de los Andes y la entrega para el consumo domiciliario. Y EPM Chile, que es el vehículo de inversión que tenemos en EPM Chile. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar como de ese marco legal. Entonces, lo primero que arranco, y siempre lo he hecho, es como una reflexión sobre la transparencia. Ustedes han visto, y lo decíamos, no pretendemos tapar el sol con las manos. Hay unas situaciones críticas para cualquier organización, nos ha pasado a nosotros, nos está pasando, y las organizaciones son hechas y construidas por las empresas. El recurso más valioso, nos han dicho siempre, que tiene cualquier organización son sus personas, siempre y cuando esas personas aporten y agreguen valor. Si a mí me preguntan, ¿usted cree que en tal organización hay gente mala? Yo me atrevería a responder, no solo gente mala, sino gente perversa. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero están las organizaciones en todo el marco que nosotros construyamos, con los distintos mecanismos y herramientas, con esa cultura que logremos fomentar, introyectar en cada uno de nuestros individuos, lograr que salir adelante. Entonces siempre va a haber una discusión entre lo ético y lo legal. A raíz del inicio de esta pandemia, me llegaron estos dos memes y aproveché para utilizarlo en esta época, diferenciar lo ético de lo legal. No siempre lo legal es ético. Es el caso cuando empezó la pandemia, que veíamos personas aprovisionarse con 10, 20, 30 frascos de alcohol o de gel desinfectante. ¿Llevarse un carro lleno de esos productos escasos es legal? Sí, eso es legal. ¿Es ético? No, eso no es ético. El problema de la legalidad y de la discusión entre lo ético y lo legal es que, como nosotros como individuos hemos dejado de construir esos dilemas éticos, entonces creemos que podemos hacer cualquier cosa porque la ley no lo está permitiendo. Entonces, en términos legales, ¿qué le ha tocado a los estados? Les ha tocado esas conductas de documentarlas en distintos códigos para que las personas no lo hagamos. Me voy al caso extremo, el asesinato, el homicidio. Debería estar en cada uno de nosotros como individuo esa conciencia de que no podemos o no debemos matar. Pero como ya hay muchos que se salen de ese pensamiento y dicen que cualquiera puede matar, hubo que llevarlo a una norma. Pero es lo mismo en ese proceso de legalidad y ética. Irnos a situaciones tan delicadas o tan efímeras, podría decirlo, con un código de convivencia ciudadana y policía, que vea que es que usted no puede, lo voy a decir así, orinar en la calle. Eso debería ser un tema de conciencia individual de cada uno de nosotros, pero como hay muchos que no son conscientes de eso, hubo que llevarlo a una norma. Llevar lo necesario y pensar en el resto, eso sí es lo ético. Pues, ¿para qué voy a acaparar yo? Yo creo que muchos de nosotros fuimos testigos de ese acaparamiento o esa locura que hubo. Hay que comprar jabón, papel higiénico, gel desinfectante y alcohol, porque eso se va a acabar. Nunca se acabó. Hubo otras geografías, en Europa sí hubo un proceso de desabastecimiento grave, pero creo que en esta pandemia ninguno de nosotros pudo decir que padeció de un desabastecimiento de algunos elementos. El otro es, por ejemplo, este ejercicio bien interesante que hizo un supermercado en Dinamarca, donde decía, vea, un gel desinfectante vale €1. Esta es una equivalencia que le hicieron. Pero si va a llevar dos, los dos le van en 30, 40 euros. Era claro el mensaje: usted solo necesita uno, llévese uno. ¿Para qué necesita llevarse tres para acaparar y que no haya ese aprovisionamiento de geles desinfectantes? Con esa reflexión de transparencia, quiero entonces básicamente ya entrar con ese contenido, lo que les ofrezco para transmitirles hoy. Yo ya envié a Claudia, le envié la presentación está en PowerPoint, no la envío en PDF porque yo soy un convencido de que este conocimiento no es de César Roldán, no es de PM, es un conocimiento de la sociedad. Los invito a que, si la presentación les sirve, la utilicen. La presentación tiene aspectos de autoría propia mía, tiene aspectos que son bajados de algunas páginas y están los pies de página. El llamado es a que respetemos esos derechos de autor, no solo míos, sino de donde yo cogí esta información, y citemos la fuente. Puede que les sirva, puede que digan, vea, esto lo voy a complementar, bienvenido sea. Como les digo, esto es un conocimiento no solo de César Roldán ni de PM, sino de la sociedad. Entonces, la idea es mirar rápidamente el concepto y las etapas del lavado de activos.
las etapas y conceptos de financiación del terrorismo, unos temas de los riesgos asociados al lavado de activos, cuáles son esos factores de riesgos en el punto 4. Grosso modo veremos las organizaciones, grupos e iniciativas, lo que nos tiene aquí en Colombia como un Estado social de derecho combatiendo el lavado de activos y financiación del terrorismo, flagelo del cual hemos padecido, yo creo que en un grado que pocos países lo han hecho a nivel mundial. Y entraremos ya como en ese aspecto sí más legal. ¿Quiénes son los sujetos obligados en Colombia? Esos sujetos obligados, un recorrido por las distintas obligaciones que tienen los oficiales de cumplimiento de las distintas empresas, dependiendo del sector donde se encuentren y de la norma que los obligue, y una gráfica extraída de la UIAF de los reportes a los que estamos obligados los oficiales o empleados de cumplimiento de las organizaciones, dependiendo de la norma que nos obligue. Rápidamente, entonces, concepto y del lavado de la financiación y el lavado de activos. El primer mito, y es un mito que quiero que quede como destruido o derribado a partir de esta conversación que estamos teniendo, y es que el lavado de activos y la financiación del terrorismo son asuntos de narcotraficantes, de bandas delincuenciales, de bandas criminales y otras bandas afines. Y que mi empresa o mi organización, o incluso yo como individuo, como ciudadano, no me voy a ver inmerso en esa situación. Ese es un mito que debemos de derribar el día de hoy, porque el lavado de activos y la financiación del terrorismo hoy en día no son esos delincuentes que mal vestidos, que estaban arrabaleros, andando por la calle, sino que hoy en día se han conformado en organizaciones, en empresas, en sociedades, que han capacitado su personal, a la familia en el exterior, que tienen formación en pregrado, posgrado, que saben de inversión de dinero, que saben mover sus dineros a través de entidades oficiales o formalmente establecidas, no solo a nivel nacional e internacional. Entonces, cuando hablamos del lavado de activos, hay que entender qué entendemos, hay que entender cuál es el significado que le damos a la acción de lavar activos. Entonces, el proceso de lavar activos es un proceso continuo, no es una acción que se cometa en un solo momento, sino que se hace a través de tratar de encubrir el origen de unos fondos generados por actividades ilegales, ilícitas o criminales. Y cuando hablamos de ilegales, ilícitas y criminales, eso es lo que quiero hacerles ese énfasis. Saquemos eso solo del tráfico de estupefacientes. ¿Por qué? Porque el delito de lavado de activos está tipificado en la ley colombiana y vamos a verlo. No todos tienen, yo tampoco tengo todavía la formación de abogados en el tema de qué origina el lavado de activos, cuáles son esos delitos fuentes. Diferentes denominaciones a lo largo de la geografía latinoamericana y latina del lavado de activos. Algunos países como Argentina lo llaman lavado de activos, como Colombia. En Cuba y en Chile se llama lavado de dinero. En Bolivia es legitimación de ganancias ilegítimas. Entonces me da como esa señal de que son recursos generados por actividades ilícitas. En Costa Rica está muy legitimación de capitales procedentes del narcotráfico, porque son países que no han evolucionado tanto como el tema en Colombia, que Colombia, déjenme decirlo también desde una apreciación personal, es un país que tenemos todas las leyes, somos abanderados en adoptar cualquier convención o convenio internacional y todo está escrito. Lo que falta es que esas normas tengan los suficientes dientes, que se apliquen y que los ciudadanos o los conciudadanos respetemos y acatemos esas normas. Pero como dice el dicho, lastimosamente, hecho la norma, hecho la trampa, y siempre estamos viendo, están viendo, no nos vamos a incluir muchos de nosotros, cómo evadir esas responsabilidades. Entonces, cuando hablamos de lavado de activos, estamos hablando de esa serie de procesos para ocultar, manejar, invertir o aprovechar unos bienes o dineros. Entonces, vea que se amplía el espectro aquí en moneda nacional o extranjera de origen ilegal. Entonces, hay una actividad precedente que es la comisión de ese delito de obtener estos recursos ilícitos y cómo yo, pensando como lavador de activos, cuáles actos voy a seguir para hacer aparecer esos recursos ilícitos como lícitos. Entonces, el lavado de activos, tenemos que tener claro que no es una conducta que se agote en un solo acto. Es decir, yo lavo activos, estoy lavando activos porque llegué y cogí mi dinero de un resultado de un secuestro que hice y que me pagaron efectivo y con eso compré una propiedad. No, ahí no solo porque podría ser que yo esa propiedad lo que hago es que se la entrego a una constructora para que urbanice. Entonces, ese acto subsiguiente sigue siendo etapas siguientes
para ese mismo propósito, para darle la apariencia de legalidad a esos bienes, y entendiendo como bienes, dinero, cualquier tipo de activos que yo obtuve por unas actividades ilícitas. Entonces, en términos generales, cuando yo hablo de lavado de activos, es procesar unas ganancias derivadas de una actividad criminal. ¿Para qué? Para disfrazar su procedencia ilícita. El mito 2 es básicamente que el lavado de activos y la financiación del terrorismo solo se lleva a cabo con dinero en efectivo. Pensar que el lavado de activos solo se hace con dinero en efectivo. Busca precisamente ofrecer garantías a todos los intermediarios que hacen parte de Amparito. O sea, les ven como planes. Déjame llamarlo. Claudia, te estamos oyendo la conversación. Listo. Listo. Entonces, el mito 2 es que el lavado de activos y la financiación del terrorismo solo se lleva a cabo con dinero en efectivo. No, el lavado de activos incluye dinero en efectivo, instrumentos negociables, cheques, pagarés, acciones, dólares, euros, cualquier tipo de moneda, bienes inmuebles, vehículo, maquinaria, computadores, metales preciosos, obras de arte, empresas, sociedades. Nosotros hemos visto en cualquiera de nuestras geografías de la ciudad donde operemos empresas que se han visto en procesos de extinción de dominio, porque llegó un capital ángel, llegó un capital inversor, un socio inversionista, les inyectó 100, 200, 300 millones de pesos para rescatar la empresa, y resulta que esos dineros no era clara la procedencia y terminaron inmersos en una investigación por parte de la Fiscalía, de las autoridades nacionales, y se decreta una medida cautelar, por ejemplo, como es la extinción de dominio. Medida que inmediatamente prende todas las banderas rojas, las alertas en las empresas con las que tiene relaciones, y lo que buscamos la empresa es empezar a cerrar esas negociaciones con esa empresa y terminan llevando casi que al cierre de la organización. Entonces, básicamente, la finalidad que persigue el lavador es jurídica, es eludir las acciones de las autoridades, que ese dinero tenga esa apariencia legal y no pueda llegar decretar una medida cautelar como un proceso de extinción de dominio o congelación de bienes. Otras tipologías, y lo que cuando hablamos de tipologías en el sector es básicamente cómo se hace el lavado de activos. Nosotros no somos lavadores de activos, tenemos esa desventaja, entre comillas, que estamos previniendo el lavado de activos, pero no hemos sido lavadores de activos. Yo digo que por eso cuando las organizaciones contratan lo que se llaman los hackers éticos y aquellos que han sido hackers negros, tienen una ventaja, que han ejercido la profesión y se han cambiado de bando, como decir, no están en el lado oscuro, sino en las fuerzas del bien. Pero en el tema del lavado de activos, yo no conozco el primer oficial de cumplimiento que haya sido narcotraficante, arrepentido, reeducado o lavador de activos. No, todos nos hemos formado como en los términos de la legalidad, y siempre el delincuente está pensando cómo hacer el mal. ¿Qué hacen entonces las distintas organizaciones y la UIAF? Empiezan a construir las tipologías, es decir, nos empiezan a contar a nosotros cómo hace el lavador de activos, cómo se detectaron los distintos casos y cómo se han condenado algunas personas. Son temas, por ejemplo, como la adquisición de concesionarios de vehículos, la adquisición de hoteles, agencias de viaje, máquinas expendedoras de artículos de consumo, el sector de los casinos, empresas quebradas que generan ingresos por ventas de contado, etcétera, etcétera. No quiero generalizar, hay unos sectores que están muy estigmatizados en Colombia y nos hemos dejado llevar por el tema reputacional, o sea, por lo que dice la prensa o por las percepciones. No, es que esa estación de gasolina es de un paramilitar, no, es que ese casino es de tal persona, y va uno a indagar en el certificado de existencia y representación legal y no encuentra mayor trazabilidad. Claro, existe el testaferrato, pero mientras no haya un elemento de juicio o no haya una condena de autoridad competente, no estará en nosotros hacer ese tipo de juicios. Yo como organización, yo como corredor, yo como agencia, yo como intermediario, me encuentro en esta dicotomía en el cumplimiento de unas metas comerciales, pero también yo como organización puedo tener lo que llamo yo mi apetito al riesgo. Es decir, cuánto me voy a arriesgar en tener ese portafolio de clientes con una dudosa procedencia. Puede que yo no sea la persona, y no soy de hecho la persona para hacer esos juicios, yo organización, pero sí puedo yo como empresa tener ese apetito al riesgo en un nivel muy bajo o en un nivel muy alto, ser muy arriesgado o ser muy conservador. Les recomiendo esta película, no, me la vi hace como un mes, es una documental de Netflix, Bidding on Zero. Básicamente es una discusión de las dos partes, donde dicen si Herbalife es o no una pirámide.
y hablan de cómo Herbalife, a pesar de que hay un proceso de construcción binomial, donde yo ingreso y tengo que hacer crecer una rama mío por debajo, que es el principio de las pirámides, hay un consumo y compra de artículos. Pero eso después se volvió a unos centros nutricionales. Entonces muestran las dos caras, unos abogados que los tienen demandados porque consideran que son una pirámide y cómo la organización se defiende que no es una pirámide. Y le muestran la cara de los que van a los congresos, que se volvieron diamante, que están en unos cruceros, que van al Caribe, como también los que invirtieron su capital y están hoy en día quebrados en ese proceso Herbalife. Para que cada uno se haga su juicio al respecto de, porque las pirámides se consideran que son fuentes de lavado de activos, porque es una captación ilegal de dinero. Pero aquí estamos hablando de Herbalife en el contexto norteamericano. Les recomiendo el documental para que se lo vean. Entonces, no quiero ser muy doctrinal. Aquí está el Código Penal colombiano, en el artículo 323, tiene tipificado el delito de lavado de activos. Quiere decir que en Colombia está tipificado el delito como lavado de activos. Y el delito de lavado de activos dice o reza así en el Código Penal colombiano, o sea, que hay un sujeto activo, que puedo ser yo en cualquier momento, el que adquiera, resguarde, invierta, transforme, transporte, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de, voy a leer hasta ahí básicamente. ¿Qué significa eso? Que hay unos verbos rectores en el delito de lavado de activos. ¿Cuáles son esos verbos rectores? Adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar, custodiar, administrar. 9 verbos rectores. Puede ser que yo no sea la persona que secuestre, puede ser que yo no sea la persona que llama a solicitar el dinero del secuestro, que ya estaría yo inmerso en un delito de secuestro también. Pero si sea yo la persona que cuando me pagaron los 1.000 millones de pesos en efectivo, en 10 bultos de 100 millones de pesos, los conservé o los almacené en mi casa, a sabiendas de ese recurso, de dónde venía. Entonces ahí estoy participando yo en ese delito porque yo conservé o almacené esos recursos. Entonces el delito de lavado de activos tiene esos 9 verbos rectores y 65, hay una discusión si son 65 o 67, yo hablo de 65 delitos fuentes. ¿Qué son los delitos fuentes? La acción que cometí para conseguir esos recursos. 4 etapas o 3 etapas, normalmente se habla del delito de lavado de activos, cuando se comete el negocio, o sea, cuando recolecto el dinero, cuando lo oculto, lo recibo y trato de ubicarlo, cuando empiezo a hacer las inversiones o a inyectar ese capital, esos recursos en la economía y cuando hago reinversiones. Entonces es un negociante muy próspero que tiene una, voy a decirlo, una cadena de salones de belleza y resulta que esa señora o la esposa de él ha crecido y tiene 10, 20, 50 a nivel nacional y no es claramente identificable de dónde vienen esos recursos. Yo no puedo decir que un lavador o una lavadora de activos, pero sí exigiría como organización, si yo fuera, por ejemplo, a relacionarme con ese tercero, a pedir mucha información de cómo está esa composición societaria, quiénes son los dueños, quiénes son los beneficiarios finales de esa organización, que normalmente van a aparecer unas sociedades SAS, unas SAS, unas sociedades anónimas simplificadas, que no puedo identificar ese beneficiario final. Yo como organización debería identificar quién está detrás de esa organización. Que hay un concepto también bien importante que quiero hacerlo explícito es, yo organización no soy responsable de prevenir el lavado activo de la financiación del terrorismo. En términos altruistas o en términos legales, yo organización soy responsable de evitar que mi organización sea utilizada para, porque yo soy un lavador y yo soy el delincuente. Entonces, básicamente partemos del proceso que el Estado colombiano lo que ha hecho es que a las empresas nos ha entregado muchas de las obligaciones que tendría el Estado. ¿Por qué? Llámese por la incapacidad del Estado. Podríamos decir, vea, es que ¿por qué hay bandas criminales o por qué tengo que estar pagando vacunas en algunos barrios de nuestras ciudades? Que porque esos combos me están brindando, entre comillas, seguridad. ¿Por qué? Porque no hay presencia del Estado. Si el Estado tuviera presencia, que no hay esa capacidad en todos los barrios, no tendrían por qué existir esas vacunas o esas protecciones. Que esa vacuna se traduce, y me adelanto, en un tema claro de financiación del terrorismo, porque estoy entregando unos recursos a un grupo al margen de la ley.
Estas son las distintas tipologías, hay muchas más. Aquí está la página web de la UIAF donde las pueden conseguir, donde les explican cada una de ellas, cómo se ha materializado, cómo se ha evidenciado por investigaciones que ha hecho la Fiscalía, por casos penales que se han llevado. Y entonces nosotros hablamos del pitufeo o el hormigueo, cuando se da la complicidad de un funcionario de una organización, cuando hay complicidad de la banca o similar, la conformación de empresas fantasmas, shell companies, por ejemplo, muy usuales, estas offshore en Panamá, donde simplemente yo voy a un bufete de abogados, le digo, establezcame la compañía César Roldán Limitada o Incorporated, y ni siquiera le pongo César Roldán, sino que le pongo CR Limitada o Limited, y cuando voy a ver quién está detrás de esa compañía, es el bufete de abogados en Panamá. Entonces, básicamente es bien. Hay otra serie, me acuerdo en este momento que les recomiendo que la vean, que se llama Money Laundering o La Lavandería, es con Antonio Banderas y no me acuerdo, y con Meryl Streep. Habla del caso particular de Mossack Fonseca, o sea, lo que hemos llamado nosotros, lo que hemos conocido como los Panama Papers. Está el contrabando de efectivo, que es tal vez la forma más rudimentaria y arcaica de lavado de activos, transferencias bancarias electrónicas, faltas facturas de importación, exportación o doble facturación, los temas de amnistía fiscal. Las amnistías fiscales es un tema bien interesante porque es casi como un ejercicio, una ley de punto final. Vean, casi como que el gobierno dice, a mí no me importa dónde viene su dinero, decláremelo en este momento, yo le decreto una amnistía y me empieza a pagar impuestos sobre él. Y esa es una discusión muy grande que no hemos sido capaces de dar a nivel mundial, que sería cuáles serían las consecuencias de legalizar el tráfico de estupefacientes, de que pagaran impuestos, de que fuera legal y todo eso. Históricamente, la marihuana de mejor calidad a nivel mundial se producía era de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá, de toda la zona de La Guajira y de Santa Marta. Tanto la combatieron que hoy en día la mejor calidad y ya legal la cultiva es estados como California y otros estados en Estados Unidos. Entonces dice uno, bueno, ¿dónde está el beneficio o no de poder adelantar con esos procesos de amnistía, no solo fiscales, sino de legalizar esa droga? Eso es muy duro, muy difícil, porque es quitarle el negocio a unos cuantos, y creo que eso no nos va a tocar a muchos de nosotros que pasamos ya de los 50. Las casas de cambio, no estamos diciendo que sean lavadoras, sino que hay una alta exposición al lavado de activos, las casas de remesas, giros y transferencias internacionales, y una punta del iceberg a nivel nacional, y es la explotación y comercialización del oro. Ahí le tengo que poner el apellido ilegal. Hoy en día las comercializadoras internacionales de oro están haciendo grandes esfuerzos para construir sus sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, porque, por ejemplo, el sector financiero los tiene muy bloqueados por la alta exposición que tienen a ser utilizados para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Del lavado de activos y financiación del terrorismo, esto no lo desarrollo en esta presentación. El que quiera me puede contactar, al final están mis datos de contacto, me manda un correíto, porque son estos 4 grandes rubros. La UIAF nos lo explica uno por uno. El lavado de activos fomenta la actividad criminal, el lavado de activos constituye un factor de corrupción, el lavado de activos genera competencia desleal porque desdibuja la realidad de los mercados y distorsiona la economía local. No hay un estudio, no conozco el primer estudio serio que nos diga cuánto impacta en el Producto Interno Bruto las actividades ilegales de lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero yo estoy convencido que eso tiene un impacto de más de 4 o 5 puntos porcentuales en la economía. Muchos de nosotros hemos vivido esos booms financieros, esos booms, perdón, inmobiliarios, esas burbujas inmobiliarias, cuando una propiedad raíz uno la compraba con el esfuerzo y como digo yo, el sudor de mi amplia frente, y llega gente pagándolos de contado, sin mayores esfuerzos, y ¿de dónde vienen estos recursos? Básicamente hay todos unos efectos. Estas 4 consecuencias, grosso modo, podemos desarrollar un poco más en otra oportunidad, o al que tenga como interés particular en ello. Y cuando hablamos de financiación del terrorismo, siempre lo digo, hay que preguntarnos qué es terrorismo, y en eso no nos hemos puesto de acuerdo. A pesar de que desde el 1990 la resolución 5110 de la 88ª Asamblea General de la ONU definió terrorismo como aquellos actos criminales encaminados o calculados para provocar un estado de terror en el público en general,
nosotros no, a nivel nacional, a nivel internacional, no nos hemos puesto de acuerdo qué es terrorismo. Nosotros tuvimos o tenemos, y no quiero entrar en esas discusiones, un grupo terrorista bajo una administración presidencial de 8 años, de un presidente elegido democráticamente y reelegido democráticamente, que los combatió durante 8 años. Su ministro de Defensa fue después ungido por él y lo elegimos presidente y lo reelegimos presidente durante 8 años e hizo un acuerdo, no el acuerdo, un acuerdo de paz con ese grupo al margen de la ley, que era terrorista, después fue considerado guerrillero y que ya se reincorporó y está sentado en nuestro Congreso. Incluso ese grupo que fue clasificado como terrorista, que fue clasificado como guerrillero, que hoy en día consideran algunos un partido político con algunas disidencias, era un grupo que para los gobiernos, algunos gobiernos europeos, no era ni terrorista ni guerrillero, sino que era un grupo que estaba luchando por la liberación del oprimido pueblo colombiano. E incluso recaudaban recursos, vendían camisetas para financiar a las FARC en Colombia. Entonces es una discusión bien delicada porque nosotros en Colombia, una persona que salga por el centro, por el parque, el parque principal de Bogotá con un cuchillo correteando gente, es un vándalo, está viendo dónde puede robar o con un mazo alguna cosa, pero si esa persona sale con un cuchillo en Londres, es un terrorista para el gobierno inglés y tiene todo el peso de la ley en condenarlo como terrorista. Una persona que aquí conduzca en contravía en una de las vías en Colombia es un loco que está haciendo un rally, un pique. Una persona que conduzca en contravía por una calle principal en Alemania es un terrorista porque está causando terror en el público en general. Entonces, son como esas apreciaciones que ya nos empiezan a generar, bueno, ¿qué es financiar el terrorismo? Y cuando hablamos de financiar el terrorismo, se habla de la recolección de unos fondos o capitales de cualquier procedencia. Aquí ya es distinto al tema del lavado de activos, que yo puedo financiar el terrorismo de forma legal o ilegal con unos recursos. Yo puedo financiar el terrorismo con mi salario y esos recursos son legales. O sea, ahí no, todavía el precedente o el delito fuente no se ha materializado. El delito está cuando yo le entrego ese dinero, que es legal porque es de mi salario, al grupo al margen de la ley. Y es ilegal cuando esos terroristas, con base en sus actividades, en una extorsión, en un secuestro, están financiando sus actividades o su quehacer. Entonces, para financiar el terrorismo puedo acudir a recursos legales o ilegales. ¿Y para qué lo hago? Para inyectarle capacidad económica, logística a ese grupo al margen de la ley. Es decir, cuando yo pago una vacuna, que la estoy pagando, por ejemplo, el tendero la está pagando con los recursos de su tienda, esos recursos los podemos considerar legales, pero ella está financiando, entregándole capacidad de actuación a ese grupo al margen de la ley. Entonces, el terrorismo también está tipificado en nuestro Código Penal y está tipificado como el que, o sea que aquí está el sujeto activo, el sujeto que comete la conducta, el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población, un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física, la libertad de las personas, edificaciones, medios de comunicación, transporte, procesamiento, conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos. Aquí está editado el código 343 el artículo 343 del Código Penal, pero básicamente para que nos aproximemos a ese tema de marco legal. Entonces, cuando hablamos a los riesgos asociados al lavado de activos, básicamente estamos hablando de 4 riesgos. Un riesgo reputacional, un riesgo legal, un riesgo operativo y un riesgo de contagio. Y esos son los riesgos de los que yo debo estar completamente activo monitoreándolos yo, organización. ¿Por qué un riesgo legal? Porque en Colombia existe mucha normatividad. Entonces yo debo de conocer a qué procesos estaré sujeto, a qué sanciones, demandas o multas por incumplimiento en esa normatividad. Yo debo de conocer la normatividad y en Colombia hoy en día la mayoría de empresas, organizaciones ya están obligadas en pequeña, mediana o un alto grado a prevenir el lavado activo y financiación del terrorismo. Bueno, y hay un riesgo de reputacional y de contagio, básicamente es escándalos en medios de comunicación o publicaciones negativas en redes sociales o cualquier medio, y hoy en día ese cuarto poder
que es los medios de comunicación se han vuelto casi que jueces. En estos días, a raíz del asesinato, de la muerte de este ciudadano en Bogotá, la periodista de Caracol le decía al comandante de policía, pero ¿por qué usted no ha actuado frente a ese comportamiento delictivo del policía que lo asesinó? Y el comandante le decía, vea, yo no me puedo pronunciar al respecto porque como ciudadano colombiano él tiene derecho a un debido proceso y todavía no se le ha llevado a cabo su juicio. Él será batido en juicio y será el juez quien diga si fue culpable o no fue culpable. No nos podemos anteceder y nosotros somos muy dados a hacer ese tipo de juicios, ese juzgamiento, a decir que la persona es culpable sin ni siquiera haber pasado por un juicio. Es claro que hay gente que uno cree que no, es que ni siquiera habría derecho a ese juicio, pero nosotros somos un Estado social y de derecho, presumimos la inocencia y creemos, algunos pueden que tengamos algunas inquietudes al respecto de nuestro sistema jurídico. Pues cuando hablamos de ese riesgo reputacional o de contagio es porque se nos ha materializado el tema, por ejemplo, del lavado activo financiero del terrorismo. Estos son riesgos que no son asegurables, yo no los puedo transferir, es una gestión netamente preventiva. Y en la medida que es preventiva, yo no quedo inmunizado, quiere decir que se me puede materializar. Y cuando se materializa, lo que tengo que hacer es contenerlo. Y cuando lo contengo en distintas dimensiones. Lo contengo al interior de mi organización con mecanismos que haya yo diseñado. Por ejemplo, en el caso de nosotros en la organización es una serie de clausulados en los temas contractuales para hacer terminaciones de contrato. Previo al relacionamiento hacemos una debida diligencia. Previo al relacionamiento les solicitamos que nos hagan unas declaraciones los terceros sobre la procedencia de los recursos, sobre que no están inmersos en investigaciones, sobre que no han sido sancionados. Adelantamos una debida diligencia que es consultarlos en las listas vinculantes y eso nos daría también para otra conversación bien extensa, las listas vinculantes. Yo soy enemigo, por ejemplo, porque sé que en el sector asegurador siempre a ustedes les toca diligencia en el SARLAF, y hemos hecho mal uso de ese término del SARLAF. Entonces, lo que me está diligenciando es un formato de conocimiento del tercero. Entonces, e incluso eso impacta en algunas personas, es que creen que yo soy un lavador, creen que yo lavo activos. No, deberíamos de cambiar ese tema y lo insisto en todas las presentaciones, no llamarlo formato SARLAF. Lo llamamos formato SARLAF en el sector financiero porque están obligados el sector financiero a contar con un SARLAF. Pero en el sector real estamos obligados muchas de las empresas a contar con un SAGARLAF. En el sector de comercio exterior es tan rudimentario la norma que obliga a tener un CIPLA, que es un sistema de información para la prevención del lavado activo y financiación del terrorismo. O sea, son tan diversas las regulaciones que otra necesidad que tiene el mercado, la realidad colombiana, es que deberíamos de tener una sola reglamentación al respecto o poner de acuerdo a todas las entidades, a todas las autoridades que han expedido normas a que se unificaran los criterios. Hay que dar una explicación de cada una de ellas. Y cuando hablamos de factores de riesgos, los factores de riesgo son 4 factores de riesgos que me pueden llevar a mí a un tema de materialización de estos delitos de lavado activo y financiación del terrorismo. Yo como organización debo tener en cuenta mis canales de distribución, los productos o servicios, las contrapartes o asociados y las jurisdicciones donde opero. Normalmente las circulares externas de las distintas superintendencias hablan de esto. Yo lo quisiera ampliar a esto. Cuando yo hablo de contrapartes, hablar de cualquier contraparte de su organización, de clientes, usuarios, asociados, proveedores, contratistas, empleados. Porque a mí la materialización, el lavado activo de la financiación del terrorismo se me puede materializar con un trabajador mío. Un empleado de mi organización puede verse inmerso en una situación de lavado activo de financiación del terrorismo. Nosotros hace 10, 12 años, les cuento porque esto es público también y no es de ocultarlo, en la junta directiva de PM, el alcalde de turno alcanzó a nombrar un líder comunitario que lo apoyó mucho en su campaña en la junta directiva de PM y asistió a 2 o 3 reuniones, profesor universitario de una universidad pública de aquí de Medellín, y resultó haciendo labores de inteligencia, no EPM, sino el Ejército Nacional, que era un miembro de una célula urbana de las FARC en su momento. Cuando se dio la captura de la persona, fungía como miembro de junta, era empleado público porque era profesor de planta de una universidad pública y se desvinculó de la organización. Entonces, yo puedo estar expuesto a ese riesgo con cualquiera de estas contrapartes. Un tema bien importante son las jurisdicciones. No es lo mismo yo tener negocios o estar desarrollando el objeto social de mi empresa en una zona fronteriza colombiana, por ejemplo,
o en una zona donde históricamente hubo mucha presencia de grupos al margen de la ley, llámese guerrilla, terrorismo, llámese paramilitares, llámese grupos armados delincuenciales, llámese grupos organizados delincuenciales, GAOs, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lastimosamente en la mayoría de la jurisdicción colombiana todo ha estado muy contaminado por todos estos grupos al margen de la ley. Entonces yo, ya no como empresa ustedes o en su organización, yo ciudadano, voy a ir a comprar un terreno, una finca o alguna cosa, resulta que esa finca no hago un buen estudio de títulos y tiene alguna tacha en la tradición del título o fue objeto de algún desplazamiento y yo podré verme abocado a la pérdida de esa propiedad. Por eso, cuando se hacen este tipo de negociaciones, es tan importante si tenemos o no tenemos la capacidad económica de que intermedio, por ejemplo, una entidad financiera. Cuando yo logro que voy a comprar un apartamento que es mi patrimonio, logro hacerlo a través de una entidad financiera porque requiere una parte de la financiación, está en la obligación de la entidad financiera de adelantar ese estudio de título. Eso no obsta, ni es garantía de que en 1 o 2 años puede que se inicie un proceso de extinción de dominio, pero ya no tendrán que serle, no solo me harán el proceso de extinción de dominio a mí, sino que yo puedo replicar sobre la entidad financiera porque la obligación de la diligencia está en ella, porque ella está comprometiendo recursos. Pero si yo voy a comprar de contado con recursos míos, acudir, pues yo soy uno que dice que los abogados comen, los contadores tienen derecho, entonces cuando a mí me dicen, vea, es que haga usted mismo su declaración de renta en la página de la DIAN o en la página de Bancolombia, yo no sé qué, de Tributi, hay un contador que le pago X cantidad de dinero, él tiene derecho, pues, no, es que vea, es que el estudio de títulos, ¿para qué voy a pagar? Hay abogados que le hacen eso. Yo creo que deberíamos, hay un compromiso muy importante y más ahora después de esta pandemia. Yo le decía a Margarita, a mi señora en estos días, si vamos a salir a vacaciones, en mucho tiempo vamos a salir en Colombia. Hay que invertir en Colombia, hay que gastar en Colombia, hay que demandar. Ella a veces me molesta mucho porque cualquier emprendimiento que veo en redes sociales, pues del familiares, que tal persona está haciendo dulces, pidámosle dulces, que tal persona, que ella me dice, no, vos a todo el mundo lo recomienda. Yo, claro, es que hay que dinamizar esta economía después de esta pandemia. Y un tema de productos y servicios es bien delicado porque las organizaciones tenemos la obligación de identificar cómo nuestros productos o servicios podrían ser objeto para para la materialización del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es que ahí es donde empieza ese tema de la ética y la legalidad. Yo me voy a poner a hacer este ejercicio. Yo soy productor de productos enlatados y resulta que mi mercado natural es aquí Antioquia. Vendo 20, 30.000 latas de sardinas enlatadas al mes, por decir una cifra. Y me llega un pedido para un pueblo en Santander, en el norte de Santander, al lado de la serranía, al lado de alguna de esas zonas limítrofes, de 80.000 latas de sardinas que tengo que despachar a Bucaramanga y que después hay alguien me las va a recoger en un camión. Legalmente yo puedo hacer esa venta, claro, pero ese consumo, podré yo hacer ciertas inferencias. Venga, ¿para quién será? ¿Será para el ELN? ¿Será para distribuirlo? Legalmente lo puedo hacer, legalmente puedo venderlo, pero esa jurisdicción para ese producto en un momento dado me debería dar alguna señal de alerta. Claro, yo no soy, como lo digo, yo no soy el obligado a prevenir el lavado de activos. Yo puedo hacer el negocio y demostrar que todo lo hice legalmente, pero hay una herramienta bien importante, es que sin develar que yo lo hice, hay un mecanismo que llaman los reportes de operación sospechosa. Yo si estoy obligado debería reportarle a la OIA, vea, hice una venta de muchos miles de millones de pesos para esta zona, es una jurisdicción que tiene, para mí es compleja desde la perspectiva de la AFT, el volumen de la venta, ese producto que vendí, la forma en que me lo pagaron no fue tan normal y hago el reporte. Y eso no es una denuncia penal, sino que es un reporte de operación sospechosa. Ahorita trataré de abordarlo rápidamente, pero empieza también esa confrontación entre lo comercial y la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, que nos empiezan a ver, y estoy hablando de la perspectiva de mía de oficial de cumplimiento, sé que la de ustedes es la parte comercial, venga, es que esos de cumplimiento sí joden, esos de cumplimiento sí ponen trabas, esos de cumplimiento no me dejan cumplir metas comerciales. No, no es el interés de cumplimiento que no se cumplan las metas comerciales, es el interés de cumplimiento responder a ese apetito de riesgo que ha definido nuestra organización, dar las alertas necesarias. No está en nosotros decir, ese negocio no se hace. No, nosotros decimos, ese negocio se hace en la medida que se cumplan todas las políticas de la organización.
Yo oficial de cumplimiento, no soy el que dice, no se hace el negocio, y no vea, hay unas políticas y esas políticas no están siendo respetadas. Entonces, en ese sentido, es como esa labor tan incómoda del oficial de cumplimiento, no solo frente al tema de comercial, sino frente al tema también de producción. Porque entonces muchas veces, vea, ojo, que esos productos están teniendo una destinación que nos dan algunas señales de alerta desde el punto de vista de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Siempre concluyo como con estos temas de el lavado de activos tiene recursos de origen lícito, ilícito, por lo tanto existe un delito fuente, los resultados del lavado de activos siempre serán recursos ilícitos, la financiación del terrorismo se puede hacer con recursos lícitos o ilícitos para un fin ilícito, no siempre hay un delito fuente y ambos generan recursos ilícitos. Cuando hablamos del mito 3, el mito 3 que plantea es que cuando mi contraparte pertenece o tiene vínculos con el sector bancario, asegurador o solidario, ya ese sector le adelantó una debida diligencia, o sea, ya yo me tengo que despreocupar. Además, si la empresa tiene créditos, esas entidades ya le realizaron un proceso de scoring, lo han calificado y vieron en ellos un riesgo asumible. El hecho de que otro lo haya hecho no me exonera a mí de hacerlo por lo menos una debida diligencia. Es un caso, por ejemplo, bien interesante. Cuando uno ve que las empresas están ya metidas en el sector financiero, claro, dice, eso me da cierto nivel de tranquilidad. Y entonces esto lo va a asociar con otro mito. Cuando yo llego a un establecimiento y no me reciben tarjeta de débito ni crédito, inmediatamente decimos, uy, estos deben ser lavadores. ¿Por qué? Porque no tienen relaciones con el sector financiero. Y lo voy a decir con nombres propios. Alguna vez cuando algunas empresas de estas comercializadoras que están creando las tiendas por todas las ciudades de Colombia, llámese como las quieran llamar, no, es que son unos lavadores porque no reciben tarjeta de débito. No, era una política de liderazgo en costos que ellos tenían, como la planteaba Michael Porter, y decían, vea, si no tenemos medios electrónicos, no tenemos que cobrar un poco más por la intermediación. Hoy en día ya tienen tarjetas de débito y crédito, tienen datáfono, entonces eso es una señal o de que se volvieron muy buenos o de que nunca fueron lavadores, porque ya el sector financiero les reconoció la importancia y les activó. ¿Qué es lo primero que pasa cuando una empresa de estas cae en lista OFAC, la mal llamada lista Clinton? Que inmediatamente una empresa colombiana o a nivel mundial, una empresa queda incluida en la lista Clinton, lo primero que hacen las entidades financieras al día siguiente es ir por sus datáfonos y a terminar toda relación contractual. ¿Por qué? Porque el banco podría haberse abocado a un problema de ser incluido también por seguir teniendo relaciones comerciales con ellos. ¿Cuáles organizaciones hay a nivel mundial? Muchas. Me interesa destacar, primero que todo, la ONU. ¿Por qué la ONU? Porque la lista de la ONU es una lista vinculante. Es también aclarar que en este momento, a la fecha, no hay ningún colombiano vinculado en la lista de la ONU, pero yo no puedo tener relaciones con las personas que estén en la lista de la ONU. Pero el hecho de que yo sepa que no hay ninguna no obsta para que yo verifique y consulte en la lista qué es lo que hacen las compañías aseguradoras en el caso de ustedes cuando hacen el diligenciamiento del formato de conocimiento del tercero o SARLAB. Verifican que no estén esas listas, pero hay otra lista vinculante que es la lista de la OFAC. Entonces son dos listas vinculantes que a principios de este año se integró una tercera lista desde el punto de vista de listas vinculantes para el Estado colombiano, que es la lista de terroristas de la Unión Europea. Y ya estas otras organizaciones manejan múltiples listas o algunas lo que hacen, por ejemplo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo tienen una lista de la perspectiva de prevención del fraude, corrupción o soborno. Ellos ahí tienen clasificar empresas catalogadas como corruptas, como fraudulentas y empresas a las que ellos invitaron a un proceso de defensa, adelantaron un debido proceso y las castigan por un periodo determinado. Y hay multiplicidad de listas que se consultan, que no es del caso lo que venimos. Ahora sí, ya estamos 58 y voy a entrar a los sujetos obligados. En Colombia, casi todas las organizaciones, hoy en día las empresas, estamos obligadas a tener sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Qué nos obligan? Las distintas autoridades. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera están obligadas a tener un SARLAF. Los emisores no sometidos a vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera están obligados a tener un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Los sujetos del ámbito de comercio exterior están obligados por una circular muy vieja de la DIAN, que es la circular externa 170 del 2002, que los obliga a tener un sistema de información de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. No, un sistema de información para la prevención del lavado de activos, un CIPLA. Las empresas transportadoras están, aquí si en la presentación cuando le den clic, los va a llevar a la norma que los obliga y cuáles son los sujetos y qué obligación tienen. Entonces, la supervigilancia
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la Superintendencia de Puertos y Transportes, las notarías están obligadas, la Superintendencia de Notaría y Registro, la UIAF obligó a las empresas, a los comercializadores de carros, a los concesionarios, la Supersolidaria obligó a las cooperativas de ahorro y crédito, la Supersolidaria obligó a las organizaciones de economía solidaria que no es actividad financiera, el Consejo Nacional de Juegos obligó a las empresas operadoras de loterías tradicionales o billetes de juegos, Coldeportes, el anterior Coldeportes, el Ministerio de Deporte obligó a los clubes con deportistas profesionales, Supersalud obligó a todos los agentes del Sistema General de Seguridad Social, la DIAN obligó a las personas, a los profesionales de compra de divisas, la UIAF obligó a las empresas comercializadoras e importadoras de oro, las supersociedades, que es tal vez la que más nos ha impactado últimamente, obligó al sector inmobiliario, minas y canteras, los servicios jurídicos, los servicios contables, de cobranzas, con unos límites, o sea, no las obligó a todas. El primer envión de esta circular obligó cerca de 974 empresas. Cuando estaba el superintendente, el doctor Francisco Reyes, nos decía cómo se hizo el dimensionamiento. Eso tiene unos topes mínimos por ingresos o por patrimonio, o sea que cada año mi organización tiene que revisar ese corte a ver si para el año siguiente queda obligada a tener sistema de administración y gestión de riesgos de lavado activo y financiación del terrorismo. La supersociedad obliga a un SAGARLAF. Los operadores postales de pago están obligados por MINTIC, los supervisados en transporte terrestre automotor de carga están obligados por Superpuertos y Transportes. Estos son como las obligaciones que hacen las supersociedades a partir de unos montos de más de 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes como patrimonio, como ingresos durante el último año. Entonces, si una empresa inmobiliaria cae en este límite, inmediatamente cae, no, lo supera, inmediatamente queda obligada a tener un sistema de prevención de administración del lavado de activos. Entonces, básicamente, esas empresas cuando quedan obligadas tienen que hacer varios reportes a la UIAP. Entonces, lo que se tiene que hacer, la herramienta que le mencioné es un reporte de operación sospechosa. ¿Quién hace eso? No son ustedes. No son ustedes ni es la parte comercial de las compañías aseguradoras, sino que es el área de cumplimiento de la organización obligada a tener el sistema. Entonces, lo que hace el oficial de cumplimiento del área de cumplimiento es que empieza a revisar las operaciones y aquella operación que por su número, cantidad o característica no se enmarca dentro del sistema o práctica normal del negocio, de una industria o de un sector determinado y que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad se hace normalmente, no ha podido ser razonablemente justificada. No porque la entidad vaya a preguntarle a la persona, sino porque básicamente, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, César Roldán con su banco. Yo tengo el banco donde me hacen mi consignación de nómina, entonces en el caso de nosotros, soy bendecido, nos hacen una consignación semanal. Todos los miércoles yo estoy recibiendo mi nómina semanalmente en mi cuenta de ahorros de la entidad financiera. Esa entidad financiera tenga la seguridad que a mí me tiene completamente perfilado. Vea, recibe tanto semanalmente en promedio. Tiene unos ingresos adicionales en julio y en junio y en diciembre por primas que le paguen en la organización. Tiene unos ingresos mensuales que le consigna la Universidad de AFI, la Universidad de los Andes, está la agremiación porque le pagó una conferencia. Básicamente, cuando en un momento dado ese perfil empiece a recibir, vea, es que está recibiendo consignaciones diarias de 1, 2, 3 millones de pesos, no es que me van a llamar a decirme, venga, ¿por qué tiene usted estas consignaciones? Es posible que simplemente con mi ejecutivo de cuentas, don César, qué gusto, vea, queremos actualizar la información, le vamos a ofrecer nuevos productos, etcétera, etcétera, para hacer una revisión muy, muy comercial de esa condición mía. O si es una organización, el ejecutivo va a ir a visitar las instalaciones a ver si los montos o el comportamiento bancario que tiene esa organización responde a las instalaciones y si hay alguna inquietud, es posible que el área de cumplimiento a su discreción, a su conocimiento, a su criterio, haga un reporte de operación sospechosa. ¿A quién se lo hace? A la UIAF. Entonces, básicamente esos reportes son reservados, son anónimos. Ni siquiera el oficial de cumplimiento le dice al comercial, vea, le reporté tal cliente, porque son del resorte del círculo, lo voy a decir, aunque no debería usar este término, íntimo del oficial de cumplimiento. No son denuncias penales, no es un testimonio, o sea, el oficial de cumplimiento no está diciendo, vea, es que esta persona tal cosa o esta entidad no se hace bajo juramento y yo, oficial de cumplimiento, no tengo que tener certeza de la comisión del delito.
y no genera ningún tipo de responsabilidad, no es prueba judicial. Es decir, frente a ese reporte que yo hago, yo oficial de cumplimiento a la UIAF, no me va a requerir la UIAF ni la Fiscalía si me venga, vamos a empezar un proceso de extinción de dominio contra la empresa tal, porque usted la reportó, porque usted le hizo un crédito de 100 millones y tal cosa, tal. No, a mí no me vinculan. Yo entrego una información, pero esa información la procesa la UIAF y se la entrega a la Fiscalía. Porque los sujetos obligados tenemos la responsabilidad, valga la redundancia, la obligación de hacer esos reportes a la UIAF. Entonces, no es una denuncia, porque la denuncia requiere identificación, la denuncia inicia un proceso penal, el RON no lo inicia, puede llevar a testimonio y es bajo juramento. ¿Quiénes son los sujetos obligados entonces en Colombia? Múltiples sujetos obligados por distintas superintendencias o entidades. En Colombia hay solo 3 superintendencias que no han expedido norma que nos obligue. Son la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de, eso se llama, de cajas de compensación familiar. No recuerdo cómo se llama esa superintendencia. Las superintendencias que vigilan a las empresas de esos 3 sectores todavía no han expedido norma. Básicamente, entonces, el proceso es lo mismo. Yo, organización, área de cumplimiento frente a la sospecha y con mis sistemas de prevención, le hago una señal de alerta a la UIAF. La UIAF recibe esa señal de alerta, como puede recibir muchas de ese mismo tercero por otros sujetos obligados. Si tiene suficientes elementos, él los entrega a la Fiscalía. La Fiscalía, con sus evidencias y con una inferencia de la comisión del delito, puede que inicie un proceso judicial y en los estrados judiciales logrará o no la convicción del juez en un estrado y ese juez procederá a condenar o absolver a las personas o a los imputados o a los sindicados de esos delitos. ¿Qué funciones tiene el oficial de cumplimiento? Muchas. Aquí voy a acelerar un poco. Estas están extraídas de cada norma. O sea, la Superintendencia Financiera ha dicho que el oficial de cumplimiento debe participar en el diseño y aprobación de los procedimientos contra el lavado activo y financiación del terrorismo. Debe velar por el cumplimiento de los procedimientos y por la implantación de correctivos. Debe presentar informes de gestión a la Junta Directiva mínimo semestralmente. Debe proponer a la Administración creación y actualización de los manuales de procedimientos y velar por su divulgación en la respectiva entidad. Debe evaluar los informes de auditoría interna y externa, debe atender y coordinar los requerimientos que le hagan las autoridades competentes, debe velar por el cumplimiento de todo lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sector Financiero, del Sistema Financiero, todos los mecanismos de control, y debe cumplir con las obligaciones relacionadas con las sanciones financieras dirigidas establecidas en ese capítulo del Estatuto Orgánico. Pero cada superintendencia nos ha obligado a los oficiales de cumplimiento, dependiendo de quién tenga mi vigilancia, al sujeto obligado, por ejemplo, super sociedades, algo muy similar, no la voy a leer, también obliga, determina unas funciones. También la supersolidaria tiene unas funciones, entonces son muy similares, pero no iguales porque no hay una única norma que nos obligue. Supersalud también tiene lo propio para los oficiales de cumplimiento. Superintendencia de Puertos y Transportes hizo lo propio con las funciones del oficial de cumplimiento y aquí sí trata como de generalizar todas los requisitos del oficial de cumplimiento, porque cada una tiene unos requisitos, pero en términos generales la buena práctica es que sea como mínimo el segundo nivel jerárquico de la entidad. Otras dicen que depende directamente del órgano permanente de la administración, otras dicen que tiene que tener capacidades, la mayoría que tienen que tener capacidad decisoria, que gozar de capacidad de decisión, que debe tener voz y voto en las decisiones de la empresa. Para uno fungir como oficial de cumplimiento debe acreditar unos conocimientos en materia de administración de riesgos, algunos dicen que tiene que acreditar conocimientos de la empresa, algunas dicen que tiene que haber hecho el curso de la UIAF o tener acreditadas 90 horas al interior de la entidad. A propósito, los invito a los que quieran, este es un curso gratuito, es un e-learning que se puede hacer en la UIAF, tiene evaluaciones, tiene unos plazos para hacer el curso, o sea, usted tiene que el capítulo 1 hacerlo en tal tiempo, presentar la evaluación. El hecho de que lo pierdan no implica que no pueda volverlo a hacer, pero es un conocimiento bien interesante. Y tienen muchas, hablan de que estar posesionado o designado ante la entidad de superintendencia respectiva. Debe ser empleado de la entidad, salvo en los grupos financieros, por ejemplo, en el caso de Bancolombia, las oficiales de cumplimiento, porque son 2 mujeres, pertenecen a Bancolombia, pero fungen como oficiales de cumplimiento de las distintas empresas del grupo, en cuyo caso puede ser empleado de la matriz, como menciono, en el evento de ser designado, además por la Junta, debe ser designado por la Junta Directiva, en las cuales va a desempeñar la calidad oficial de cumplimiento. Solo no es la función de cumplimiento no es una función que se pueda
contratar tiene que ser, tiene que ser vinculado a la organización. Hay una excepción en el sector solidario, unas empresas que tienen una categoría muy bajita, que por su capacidad económica o por su nómina sí pueden contratarlo, pero creo que es la única excepción que hay en la norma. No pertenecer, esto es bien importante porque todavía muchas empresas lo tienen, no pertenecer a órganos de control ni a áreas directamente relacionadas con actividades previstas en el objeto social de la organización. Por ejemplo, en el caso mío, yo no pertenezco al área de control interno de la organización de PM, pertenezco a un área de riesgos y siempre he cuidado mucho de tener como esa independencia, o sea, yo no participo en comités al interior de la organización. Nosotros tenemos una práctica aquí en EPM que algunos directivos somos miembros de juntas directivas de las filiales. A mí alguna vez me invitó la organización a ser miembro de una junta directiva, pero decliné el ofrecimiento agradeciendo que lo consideran a uno porque pierde una cierta autonomía. Por ejemplo, nosotros tenemos un fondo de empleados, el FEPEP es muy grande a nivel nacional, creo que es el segundo o tercer fondo en temas de patrimonio de afiliados. Los acompaño en el tema de la implementación de sus sistemas de lavado activo y financiación del terrorismo, pero he declinado pertenecer a los órganos del fondo para mantener esa independencia y esa autonomía en los temas de prevención de lavado activo y financiación del terrorismo. Básicamente, ¿qué tenemos? Yo no sé si esto me está tratando aquí la presentación. Hay todavía unos temas de CIPLA, que simplemente es el sistema como más antiguo con el que inició el sector financiero. Hoy en día hemos migrado a los SARLAF, que son unos sistemas de administración y gestión de riesgos. Aquí alcanzarán a ver las diferencias entre lo que es un CIPLA, que todavía muchas empresas están obligadas a tener CIPLA, pero si yo monto un CIPLA como compromiso de responsabilidad social empresarial, como buen gobierno, debería aspirar siempre a tener un SARLAF, que es las mejores prácticas más maduras, unos elementos del sistema de prevención del lavado activo y financiación del terrorismo, capacitación, tengo que contar con infraestructura tecnológica, procedimientos, órganos de control, una estructura organizacional, unas políticas. Y básicamente quiero terminar con los reportes. Esta es una gráfica, de pronto no es está algo pixelada porque es extraída de la UIAF. Aquí lo que pretendo demostrar, vea, cada sector, qué reportes está obligado a hacer, cuál es la normatividad que lo obliga y cuál es el supervisor. Entonces, si se dan cuenta o traten de darse cuenta, todos estamos obligados a hacer reporte de operaciones sospechosas. Todos estamos obligados a hacer reporte de ausencia de operaciones sospechosas. ¿Qué significa eso? Que yo no siempre tengo que tener cosas que reportar a la UIAF. Entonces yo a la UIAF le debo decir, vea, este mes no tengo nada que reportarle. Yo no me puedo quedar callado porque la guía de responsabilidad demostrada me dice, usted hace reportes positivos o reportes de ausencia. Es decir, usted reporta que encontró algo y también reporta al otro mes que no encontró nada. Algunas nos obligan a hacer reporte de transacciones en efectivo, transacciones superiores a un monto de 10 millones, hay una equivalencia en dólares y en euros. Algunas obligan a hacer reporte de ausencia de transacciones, o sea, le tengo que decir a la UIA, vea, este mes no tuve transacción en efectivo. ¿Qué es lo mejor que tengo que tener yo como organización? Una política de prohibición de transacción en efectivo. Claro que en Colombia es muy compleja porque no todo el mundo está bancarizado, pero se supone que en la medida que todos nos bancaricemos, independiente de que critiquemos o no nosotros al sector financiero, que porque son unos pulpos, eso minimiza el riesgo de lavado activo y financiación del terrorismo. Aquí hay, por ejemplo, unas obligaciones de algunos, por ejemplo, en el sector real de la economía, tengo que reportar la compra y venta de oro, la ausencia de compra-venta, tengo que reportar las exportaciones e importaciones. Ya cada sector, aquí hay un gráfico muy completo de qué estaba obligado a reportar cada una de esas organizaciones. Básicamente eso es lo que tenía como por comentarles hoy. Muchas gracias. Yo no sé si abrimos este último espacio para algunas preguntas, porque no pregunté cómo estamos de preguntas y todo eso. Adelante, señores. ¿Alguien de pronto tiene alguna pregunta para don César? Demasiado silencio. Veo que todo quedó muy claro. Sí, demasiado silencio. Por favor, dice por aquí, no deja ver el correo.
Entonces, vea, este es el correo mío, aquí lo estoy escribiendo en el chat. Cualquier inquietud, con todo gusto. Me pueden escribir, este es mi celular, las memorias se las van a entregar. Sí, la grabación como tal queda en nuestra Perfecto. página también, la grabación. Bueno, yo aquí en el chat no veo ninguna pregunta. O sea, no sé si alguien, nuevamente pregunto si tiene alguna inquietud o algo para que don César nos colabore. Bueno, veo que no. Listo, Claudia, muchas Don gracias. Entonces, Carlos, yo los dejo por no, aquí. don César, ok, sí, don Carlos Alberto tuvo que retirarse porque tenía una reunión preciso. De todas formas, muchísimas gracias, don César, por su tiempo, a la señora Margarita también por la colaboración. Y pues bueno, esperemos a ver si en algún momento alguien adicional ya le mandaría algún correo o algo para alguna pregunta que Con tenga todo alguno de gusto. nuestros Listo. Bueno, asociados. hasta luego. Los dejo Muchas gracias entonces. Chao. a todos Suerte. los participantes, muy amables.